Hola, buenos días, ¿cómo estamos, familia de la Vid? Pues ya estamos listos para comenzar nuestra reunión de este día. Yo espero que todos estén bien. De antemano les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a toda la iglesia. Y bueno, hoy tenemos un tema diferente a lo que venimos dando a la serie de los 10 mandamientos. Por todo lo que está pasando, he estado orando y he sentido en mi corazón fuertemente dar este tema, un tema para reflexionar, que nos haga meditar precisamente en todo lo que está pasando, muy en especial hablando de la pandemia, de este coronavirus que ha afectado a tantas familias, que ha entristecido a mucha gente que conocemos, que amamos. Y yo creo que este tema va a ser un tema muy importante y yo espero que hagan parteaguas para ser personas, cristianos, que enfrentemos la vida. Hace poco escuchaba a una persona preguntar qué significa la vida, cuál es el chiste de la vida. Él decía a esta persona, si lo único que vemos en esta vida es sufrimiento, dolor, enfermedad. Él decía que en realidad no tenía caso vivir, no tenía caso existir, porque lo único que encontramos es guerra, odio, mucho rencor en esta vida. Y él decía que en realidad no explicaba por qué la humanidad existe, porque no le haya sentido a tanto sufrimiento y a tanto dolor. Y con todo esto que estamos pasando, con la pandemia, de alguna manera vemos que sí, en realidad hay mucho dolor. Pero más sin embargo, a pesar de que a veces consideramos que la vida no es justa, que la vida es difícil, complicada, porque a veces nos tenemos que enfrentar a situaciones muy difíciles, muy dolorosas, aún así nos aferramos a la vida. Consideramos que la vida aún así tiene sentido, porque la mayoría de nosotros no estamos pensando en morir, o no queremos morir, no deseamos morir. Y aun cuando la vida posiblemente se torne difícil, complicada, aún creo yo que la mayoría de la humanidad prefiere la vida antes que la muerte. Y esta mañana lo que yo quiero es que podamos reflexionar cómo dentro de la redención que Cristo hizo en nuestras vidas, Él nos libró de ese temor de la muerte, por el cual muchos, sobre todo la humanidad, estuvo a servidumbre de ese temor a morir. Y solamente yo quiero en esta mañana hacer dos reflexiones, dos puntos importantes que nos van a ayudar, cómo nosotros tenemos que enfrentar esta vida complicada, difícil, pero sobre todo el tema de la muerte. Yo creo que cuando hablamos de la muerte, a muchos no les gusta ese tema, crea incertidumbre, nos gusta tener el control. Si hay algo que tenemos seguro en la vida es que sabemos cuándo nacemos, tenemos la fecha de nacimiento, pero nadie sabe cuándo va a morir. No tenemos el control de eso. Y la humanidad, por saber el futuro, por tener certidumbre del mañana, acude a muchas instancias para tener de alguna manera el dominio, el conocimiento de lo que nos depara el futuro. Y muchos obviamente se han dado al horóscopo, a consultar las estrellas, el zodiaco. Muchos están dispuestos a pagar dinero para que se le lean las manos, el surco de sus manos, para saber qué le depara el futuro, para ver si dentro de unos años tendremos buena suerte, estaremos vivos. Pero en realidad es una pregunta válida que nos debemos de hacer. ¿Qué será de nuestras vidas de aquí a 2 años, 3 años, 10 años? ¿Dónde vamos a estar? ¿Estaremos disfrutando con nuestros familiares? ¿Estaremos disfrutando con aquellos amigos que amamos, que conocemos, con nuestra familia? ¿Qué será dentro de 15 años? ¿O en realidad seguiremos viviendo? Esa es la gran pregunta, esa es la cuestión que nos debemos de hacer.
¿dónde estaremos? Y si en realidad pensamos que dentro de 50 o 100 años, posiblemente la mayoría que estamos escuchando esta predicación, posiblemente ya no vivamos, ya no estamos aquí. Y la pregunta sería si estamos listos y estamos preparados para partir de esta vida. Bueno, esta mañana lo que yo quiero lograr a través de este tema que le he titulado Siendo libres del temor de la muerte, quiero lo que dice la Biblia, cómo es que nosotros debemos de enfrentar este tema, que aunque a veces no nos gusta, que a veces consideramos un tema tabú, en realidad la Biblia nos enseña a estar listos para poder morir. Y sobre todo el cristiano es una persona que entiende este proceso y sabe que más allá de ver a la muerte como algo que nos espanta y que nos da temor, para el cristiano resulta en una gran bendición. Bueno, al menos al final de este tema, yo espero que así lo consideren. ¿Qué les parece si oramos y ponemos esto en las manos del Señor? Padre, esta mañana te damos gracias, te honramos, te exaltamos, Padre. Y yo te pido, Señor, que ayudes mi vida, Señor. Reconozco mi torpeza, mis debilidades, Señor, para a veces querer transmitir, Señor, tus verdades, estos principios, Señor, que nos van a ayudar a fortalecernos, Señor, a tener seguridad, pero sobre todo, Padre, a ser librados del temor, Señor, que a veces nos atrapa, nos agobia, nos hace sentir incómodos, Padre. Que esta mañana, Señor, cada uno de nosotros aprendamos a confiar en ti, Señor, y que cuando veamos de cara a la muerte, Señor, más que sentir dolor o temor, Señor, es un proceso que cada uno de nosotros tendremos que pasar, Señor. Pero esta mañana enséñanos cómo es que tenemos que enfrentarlo, Señor. ¿Qué nos enseñas tú a través de tu palabra, Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos lidiar, Señor, con este tema? Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Acompáñeme, por favor, al libro de Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje hablándonos el Señor, aquí el libro de Hebreos, que parte de la redención, obviamente aparte de ser librados de la ira de Dios, de ser perdonados, una parte muy importante en ese proceso de redención es ser librados del temor de la muerte, en el cual la gente estaba duramente a servidumbre sujetas. ¿Por qué habla Hebreos de este tema? Porque si hay algo que dolece la humanidad, esa inseguridad de saber que algún día vamos a dejar de existir, y ese temor de no saber qué nos depara después de la muerte. Bueno, ese proceso de redención que Cristo hizo en la cruz es librarnos de ese temor de la muerte. Ahora, a muchos, cuando hablamos del tema de la muerte, es un tema que no gusta, se considera un tema tabú. Algunos creen que hablar de la muerte es caer en el pesimismo porque causa temor. Originalmente el hombre, hay que entender que el hombre no fue creado para morir, pero a partir de la caída del hombre, entonces se estableció que el hombre entonces tenía que morir. Eso fue a consecuencia del pecado. Pero originalmente el hombre no estaba diseñado para morir. Pero la muerte de alguna manera nos hace recordar a cada uno de nosotros, siempre que vemos que alguien parta, siempre que vemos que alguien muere, o cuando vemos los panteones, que la gente fallece, entendemos que estamos mal con Dios. Eso nos recuerda nuestra caída
que el hombre pecó, que el hombre se rebeló y que si el hombre sigue muriendo, aunque quisiéramos evitar ese tema, y aún la ciencia trata o ha tratado de evitar la muerte, de alargar la vida, o si fuera posible nunca morir, lo único que vemos es que el hombre no ha logrado nada. El hombre sigue muriendo, haciéndonos recordar lo que la Biblia dice, que el hombre que pecare debe morir. Sea cristiano o no cristiano, llevamos las consecuencias porque llevamos un cuerpo corrupto en el cual desde el momento en que crecemos, ese cuerpo empieza a decrecer, empieza a morir de alguna manera, y ya sea que Dios nos permita vivir 50, 60, 80 años, todos a final de cuentas acabamos muriendo. Entonces, podemos morir de diferentes causas, sí, un accidente, una enfermedad, una muerte natural, pero a final de cuentas, la primera causa por la cual el hombre muere es porque es su sentencia por haber caído, por haber fallado a Dios. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que morir? Porque esa es la sentencia de acuerdo a nuestro pecado. El hombre que pecare, entonces, debe morir. Y hasta la fecha, no hay nadie que se salve de la muerte. Entonces, hablar de la muerte, hasta cierto punto, la Biblia nos enseña que es un proceso normal. Es un proceso que inclusive nos ayuda a sobrevivir esta vida. Lo que llamamos el sentido de sobrevivencia. Si no tuviéramos cierto temor a la muerte, yo creo que muchos, por cobardía de la vida, cuando enfrentamos los problemas, muchos ya se hubieran quitado la vida. Pero como ese temor nos guarda, nos preserva de seguir viviendo, nos detiene de a veces quitarnos la vida, de alguna manera eso ayuda a la humanidad. Pero también hay que entender que un temor desmedido que se desborda en nuestras vidas tampoco es sano. Porque cuando una persona a veces solamente con hablar del tema de la muerte, inclusive hay muchas personas que se ponen nerviosas. No es normal que una persona que tenga una gripa, que tenga una tos, piense que va a morir. Obviamente llega un momento en donde el temor a morir se vuelve algo complicado en nuestras vidas. Llega un momento en que ya no es normal y eso llega a afectar nuestra relación con Dios. Entonces, es por ello que a lo largo de la historia del cristianismo, muchos han negado al Señor por evitar la muerte. ¿Qué significa eso? Que amaron más su vida que al mismo Cristo. Es por ello que cuando alguien decide seguir a Cristo, debe amar más a Cristo que su propia vida. Debe de amar más a Cristo que su propia vida. Entonces, cuando ese temor de morir perjudica nuestras vidas, nos roba el gozo, pero sobre todo cuando nos roba nuestra relación con Dios, porque queremos guardar nuestras vidas, porque no queremos padecer como cristianos, entonces eso ya no es normal. Entonces, esta mañana veremos cómo podemos ser librados de temor de la muerte. Y quiero hablar en específico de 2 puntos que nos habla la Biblia de cómo nosotros podemos ser librados de ese temor a morir. El primer punto que quiero tocar esta mañana es de cómo poder ser librados de la muerte es: pon tu mirada en aquel que tiene el dominio de la muerte. Quiero volver a leer este versículo que leímos al principio, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Por mucho tiempo, Satanás, una manera de dominar nuestras vidas es a través del pecado, que es el pecado que trae la consecuencia de la muerte. Y dice versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Llegó un momento en donde estábamos tan atrapados, tan esclavizados a ese temor, que en realidad para la humanidad hoy en día sigue siendo algo terrorífico, algo inimaginable, perder nuestras vidas. Entonces, primer punto, poner nuestra mirada en aquel que ahora tiene el dominio de la muerte. ¿Y cómo es que el Señor nos libra de ese temor de la muerte? Bueno, esa redención incluye el ser librados precisamente de ese temor a morir. ¿Qué significa esto? Que ahora que estamos en Cristo Jesús, los que siguen a Cristo, una de las primeras obras, de acuerdo al libro de Hebreos, es quitar ese temor. Mi hermano, si tú eres una persona que hoy en día, con todo lo que está pasando, el temor a morir se vuelve algo difícil, se vuelve una esclavitud en tu vida, déjame decirte que eso no es normal. Yo he escuchado en los últimos meses o en el último año mucha gente que en realidad tiene mucho miedo y mucho temor a morir. Pero cuando ese temor se desborda y complica nuestra relación con los demás, con la gente y con Dios mismo, entonces no es un temor normal. ¿Por qué entonces resulta en bendición morir siendo cristiano? Porque si mueres sin Cristo, en realidad estás eternamente perdido. La Biblia dice, será el llorar y el crujir de dientes. Pero si tú mueres en Cristo, entonces sabemos que nuestra muerte resulta en una bendición. Resulta en una bendición. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús hace para librarnos de ese temor? El primer punto que el Señor hace para librarnos de ese temor es perdonar nuestros pecados. El aguijón que habla la Biblia, el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Hablando de ese aguijón como un alacrán que cuando nos pica, el aguijón es el que tiene el veneno y tiene ese poder para poder destruir nuestras vidas. La Biblia habla de que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué por qué la humanidad está sujeto a ese temor a la muerte? En primer lugar, por el pecado. ¿Y cómo Dios nos libra de ese temor? Siendo perdonados. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y nos condena eternamente. Dice 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios 15, 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, cuando alguien muere sin ser perdonado, es lo que resulta difícil partir de esta vida. En realidad, yo creo que la mayoría de la gente, si no es que toda la gente, que muere sin el perdón del Señor, que muere sin ser un creyente en el Señor, yo pienso que es lo más terrible que le pueda pasar a la humanidad. ¿Y por qué lo más terrible? Porque sabe que le espera algo difícil después de morir. Porque no están listos, porque no están preparados. Y la peor agonía, más que un accidente, más que el dolor, más que la enfermedad, es saber lo que nos vamos a enfrentar después de morir. Aunque el mundo hoy en día quiera negar esa existencia, aunque de alguna manera el mundo ponga argumentos de que después de la muerte no hay nada, el hombre sabe en su interior, en su misma conciencia, que nos vamos a enfrentar ante el juez y seremos juzgados. Por eso, para la humanidad, cuando muere sin el perdón, cuando muere sin haber ido a los pies de Cristo, a la cruz del Señor, y no se arrepintieron de sus pecados, entonces es lo más terrible que le pueda pasar a la gente, porque sabe que no está listo para morir. Pero si tus pecados, mis hermanos, han sido perdonados, entonces yo te puedo decir esta mañana que puedes tener paz y confianza para con Dios. Dice Juan en el capítulo 11, versículo 25 y 26. Si me quieres acompañar, Juan,
11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primer versículo, versículo 25, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primero hablando de la muerte espiritual. Si tú estás muerto, si tú en realidad no tienes vida, pero acudes a Jesús y le pides perdón, entonces vas a vivir. Tendrás vida. Luego versículo 26. Aquí ya no está hablando de la muerte espiritual, sino de la muerte física. Y todo aquel que vive, o sea, el que sigue en vida y cree en mí, dice, no morirá eternamente. O sea, está diciendo de alguna manera que sí, el cristiano va a morir, algún día tiene que morir, de alguna manera va a morir. Quisiéramos morir de la mejor manera, como muchos dicen, acostados en nuestras camas, pero eso nadie lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que vamos a morir, pero Jesús promete que no vamos a morir eternamente. Le dice a María: ¿crees esto? ¿Crees esto? Entonces, ¿qué es la muerte para el cristiano? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Bueno, la muerte para el cristiano es la puerta para la verdadera vida. Esta no es la verdadera vida. Después de que murramos, entonces empezará una vida eterna. ¿Y por qué digo verdadera? Porque no tendremos dolor ni sufrimiento, ya no habrá más llanto ni más dolor. Como dice el libro del Apocalipsis, seremos librados de todo dolor, de todo aquello que nos acongoja, que agobia nuestras vidas. Cesará el dolor eternamente. Entonces, la muerte para el cristiano es la verdadera vida. La verdadera vida es la liberación de este cuerpo corrupto para vestirnos de ropas blancas. Morir en el Señor entonces es tener una esperanza real. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Para el cristiano tenemos esperanza, y más cuando vemos que nuestros amados, familia, algún ser querido ha partido, y si partió en el Señor, tenemos esta esperanza que algún día nos volveremos a ver. Por eso la importancia de compartirle a nuestros seres queridos, a nuestras familias, cuál es el mayor gozo y la mayor bendición que nosotros les podemos dar a nuestra familia, sobre todo a nuestros hijos. Es verdad que dejarles una buena carrera, que ellos estudien, dejarles una herencia si se puede, una casa, algún bien material, obviamente será bienvenido. Pero la mejor bendición que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que amamos, es compartirles del Señor. Porque no solamente se trata de disfrutar de esta vida, sino, como dije anteriormente, la verdadera vida viene después de la muerte. ¿Y qué dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:13? Que no ignoremos acerca de los que duermen, de aquellos familiares, de aquellos amigos que ya partieron, que partieron en el Señor. Dice aquí Pablo, para que no estemos tristes, como los demás que no tienen esperanza. Es decir, que todas esas personas que amamos, que creyeron en el Señor, algún día los volveremos a ver, nos volveremos a abrazar, nos volveremos a mirar frente a frente para estar felices, porque estaremos eternamente con el Señor. Lo más triste es que un familiar muera sin el Señor. Por eso es tan importante no perder el tiempo. No es el tiempo de pleitos, no es el tiempo de estar discutiendo entre los hijos, entre los esposos, discutiendo en esta vida, perdiendo el tiempo en cosas infructíferas. Como dice la Biblia, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Este es el tiempo, yo considero, de reconciliación, de perdonarnos.
de apreciar a nuestras familias, de disfrutar a la gente que tenemos. Desde hace 3 semanas yo tengo a mi nieto que aquí está conmigo. Aquí está conmigo mi hija Valeria que vive en Puerto Vallarta. Y yo trato de disfrutarlos porque no sabemos si el día de mañana los vamos a ver. Pero lo más importante de lo que estamos hablando es que cada uno de nosotros podamos morir siendo perdonados, que hemos conocido al Señor, pero sobre todo que nosotros le hemos compartido a nuestra familia, a nuestros hijos, para que si algún día morimos, porque obviamente puede ser que nuestras familias, algunas estén completas, tal vez otras no, pero nuestra esperanza es que si morimos en Cristo, algún día nos volveremos a ver. Entonces, primer punto es acercarnos a Dios, al que tiene el dominio y el imperio de la muerte. Antes lo tenía el diablo, pero ahora Jesús tiene el dominio. ¿Y por qué tiene el dominio? Porque si morimos en Él, aunque muramos, no vamos a morir eternamente y estaremos con Él para toda la eternidad, disfrutando esa relación con Dios en donde ya no vamos a tener más dolor ni más llanto. El segundo punto que debemos de tomar en cuenta para ser librados del temor de la muerte es que somos llamados a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo. Es decir, desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, desde ese momento Dios nos entrena, Dios nos capacita para ir muriendo a nosotros mismos. Dios nos enseña a que algún día vamos a partir y de alguna manera estamos listos o cada día estamos más listos para enfrentar la muerte. Sea que venga el día de hoy, el día de mañana, si Dios nos permite vivir 10, 20, 30 años, no importa, mi hermano, el tiempo que Dios nos dé de vida. Desde el momento en que nosotros empezamos a seguir al Señor, desde ese momento Dios nos enseña a no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo es un llamado a renunciar a nuestras propias vidas para vivir para Dios. Es decir, que Dios puede disponer de nuestras vidas como Él quiera, en el momento que Él quiera, y Él puede tomar nuestras vidas en el momento que Él lo decida, porque Él es soberano de nosotros. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros le hablamos a la gente de salvación, a la misma vez les estamos hablando y les estamos enseñando que desde el momento en que nosotros decidimos rendir nuestras vidas, rendimos todo a nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que ya no vivimos para nosotros. Nuestra vida ya no es lo más importante. Ahora, lo que más apreciamos, lo que consideramos lo más precioso en esta vida es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros quedamos en segundo lugar. Nosotros no podemos amarnos a nosotros más que a Dios mismos, porque Jesús dijo que no seríamos dignos de ser su discípulo. Entonces, la Biblia enseña que a final de cuentas, cuando cedemos nuestras vidas, cuando dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y se lo entregamos en las manos del Señor, es como en verdad, es como preservamos nuestras vidas. O sea, cuando nosotros damos y estamos dispuestos a entregarlo todo, es cuando en realidad estamos cuidando de nosotros mismos. Fíjese lo que dice el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si tú decides preservar tu vida, cuidar tu vida, amar tu vida por encima de Cristo, y si tú crees que cuidándote, comiendo bien, haciendo deportes, amándote, teniendo un buen trabajo, teniendo comodidades, es cuando la pierdes. Si tú no decides seguir a Cristo,
Pareciera que es la manera en que tú más la cuidas. Pero cuando tú decides despreciarte a ti mismo, aborrecer tu vida y entregarte al Señor, es cuando tú la preservas. Porque dice, porque todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, es cuando nos salvamos. Entonces, ¿por qué para el cristiano se considera un honor dar su vida si es necesario? Porque muchos cristianos a lo largo de la historia del cristianismo dieron su vida y aun cuando estaban en el suplicio, cuando estaban muriendo, cuando estaban siendo quemados, cuando estaban siendo perseguidos, bendecían a los que estaban matándolos, podían cantar himnos, podían honrar y celebrar al Señor aun cuando estaban muriendo. Porque la única manera de entender que un cristiano aún puede cantar, ¿se acuerdan de la vida de Juan Jos? Que él fue quemado en una hoguera por no darle el crédito al Papa, por creer en la Biblia y no en lo que dicen los hombres. Él fue quemado. Y dice la historia que mientras él estaba siendo quemado en esa hoguera de fuego, dice que él empezó a cantar un himno. ¿Pero por qué? Un cristiano, estando en el umbral de la muerte, topándose con la muerte, cuando su vida está siendo destruida, podemos estar gozosos y podemos estar contentos. La única manera de entender es porque aman al Señor, porque han creído en la promesa que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. No se puede entender de otra manera. Por eso yo creo que cuando una persona no está dispuesto a dar su vida, a negarse a sí mismo, es porque no ha amado al Señor. Por eso el primer mandato de cada cristiano que tenemos cada uno de nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. De que no nos reservemos más. Y entre más amamos a Dios y más negamos nuestras vidas, estamos más listos y más preparados para poder morir. No importa si Dios nos da una semana, si nos da 5 años, 10 años, en el momento en el que Dios nos llame, estaremos listos para partir. Dice Juan en el capítulo 15, versículo 13, Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo le mostramos a Dios que le amamos? ¿De acuerdo a este versículo? Cuando estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Cuando ya no vivimos para nuestros sueños, para nuestras metas, nuestros anhelos, sino vivimos para agradar al Señor. Por eso, cada mañana, cada vez que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, y cada uno de ustedes decide irse al trabajo, cada vez que nos levantamos estamos pensando en vivir para Dios, en agradar para Dios, en que todo lo que hacemos, absolutamente todo, lo hacemos para honrar a nuestro Dios. Entonces, vivimos para nuestro Dios. Hace días, mientras yo preparaba este tema, yo le decía a Rosy que de alguna manera cuando oramos, cuando vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades, aún las oraciones, cuando son contestadas, una manera de ser contestadas es que partamos de esta vida. ¿Me escuchó bien? Muchas de nuestras oraciones que hacemos a Dios, yo creo que gran parte de esas respuestas a esas oraciones que nosotros les hacemos, porque cuando nosotros le pedimos a Dios que seamos librados del pecado, de las tentaciones, o cuando le decimos, Señor, quiero ser como tú, Señor, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser santo como tú eres santo, una manera en que Dios va a dar respuesta a esas oraciones es cuando nos lleve. Por eso no debemos estar sorprendidos cuando oramos y le decimos, Señor, líbrame de esta tentación. Y para muchos, el ser librados de ciertas tentaciones que en verdad son difíciles, que agobian nuestras vidas, es cuando el Señor nos lleva, partimos de esta vida, partimos y nos vamos con el Señor.
Y entonces nuestras oraciones son contestadas. Mis hermanos, piensen lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces no hemos levantado nuestras manos, no hemos adorado a Dios y le hemos dicho, Señor, quiero estar en tu presencia? Yo te pregunto, ¿en verdad? Cuando cantamos al Señor, ¿lo cantamos de corazón, entendiendo lo que estamos diciendo? ¿O solamente es un canto bonito, que suena hermoso, y que lo hacemos porque somos religiosos o porque en verdad anhelamos estar en tu presencia? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios que queremos besar sus pies? ¿Cuántas veces no le hemos dicho, Señor, quisiera abrazarte? Señor, quisiera estar contigo. Padre, quiero estar en tu presencia. Mis hermanos, cada vez que le cantamos, quiero estar en tu presencia, la única manera en que eso sea tan real, que en verdad podamos besar sus pies y podamos abrazar a Dios, es estar en su presencia, es partir de este mundo, es que muramos, para ser más claros. Por eso cuando nosotros le cantamos a Dios, gran parte de esos cantos, de esas canciones o de esos himnos que últimamente estamos aprendiendo a cantar, muchos de esos himnos hablan precisamente que la única manera de que tengan sentidos esos cantos que cantamos es cuando estemos con Él. Y en verdad, mis hermanos, cada vez que nosotros cantemos y le digamos, Señor, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia, quiero besar tus pies, yo espero que usted lo esté cantando de todo corazón. Y si en verdad eso estamos cantando, ¿por qué entonces nos espantamos de tener que morir? ¿Por qué entonces nos espantamos de que tengamos que partir de esta vida? Entonces, ¿será que no somos sinceros con lo que cantamos? ¿Será que en verdad no entendemos lo que estamos diciendo? Por eso decía que gran parte de nuestras oraciones, una de las maneras en que va a ser contestada es que cuando partamos de este mundo y estemos con Él, estemos en la presencia del Señor. Yo creo que hay una gracia especial, muy especial, cuando estamos a punto de morir. Es posible, mis hermanos, que muchos no sientan la fuerza para enfrentar la muerte. Yo estoy seguro, y posiblemente yo me encuentro entre ellos, que a lo mejor en realidad sí hay un temor, claro que sí, pero Dios estará ahí para enfrentar con un gozo sobrenatural para que podamos partir a nuestra patria celestial. Yo estoy convencido y estoy seguro que hay una gracia especial para aquellos que están en Cristo y que están a punto de morir o que en este momento están muriendo, y que Dios les da la fuerza, les da el gozo, como hemos escuchado tantos testimonios de tantos hermanos, como hemos leído en la historia de la iglesia de tantos hermanos que murieron con gozo, que tal vez unas horas o unos días antes pensar morir les daba temor o les daba terror, pero cuando se enfrentaron a la muerte, cuando se enfrentaron al suplicio, Dios dio una gracia tan especial que nos dio la fuerza, les dio la valentía para enfrentar ese suplicio, para enfrentar la muerte, pero enfrentarla con dignidad, para enfrentarla con gozo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que en el día de nuestra muerte el Señor no nos va a dejar. Y que habrá, como digo, una gracia especial para poderla enfrentar. Yo creo entonces, mis hermanos, que yo no creo que haya un gozo en esta vida que iguale el gozo de los creyentes al partir con el Señor, porque en ese instante la gloria del cielo brillará en el rostro de nuestros hermanos cuando partan con el Señor. Mis hermanos, no es el gozo de morir lo que nos consuela. No estoy hablando que el morir en sí es el consuelo de los cristianos, sino hacia dónde vamos y hacia con quién vamos. Porque tenemos tal esperanza y tenemos tal seguridad que aunque tengamos que pasar ese trámite que de repente nos asusta, que de repente no nos gusta hablar de ese tema,
pero que en verdad la Biblia nos enseña a estar listos, a estar preparados, porque algún día vamos a morir. Entonces, en realidad, el gozo del cristiano es saber hacia dónde vamos y con quién vamos a estar. Dice Mateo 25:46, dice, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y yo espero, mi hermano, que usted sea de los segundos, no de los primeros. Los primeros, dice, irán al castigo eterno quienes no se arrepintieron de sus pecados. Pero quienes reconocieron a Jesús como el Señor de sus vidas, dieron su vida al Señor, dice, ellos, los justos, irán a la vida eterna. Quiero hacer algunas recomendaciones finales de este tema, que es más como una reflexión, más que una predicación. Algunas recomendaciones finales para vencer el temor a la muerte. En primer lugar, debemos morir diariamente todos los días. Hay que morir cada día a nuestro yo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros, os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hablando aquí Pablo. Todos los días. Lo que debemos de hacer cada mañana es morir a nosotros mismos y vivir para Dios. Cuanto más nos resistamos a morir a nosotros mismos, más temor tendremos de enfrentar a la muerte. Pero si cada día morimos a nosotros mismos, cada día nos preparamos para partir con el Señor. Vive. No hay que sentir apego a las cosas terrenales. Yo pienso que una de las cosas que hacen difícil partir de esta vida es cuando nos apegamos a las cosas materiales, a las cosas de esta vida, cuando en realidad debemos de vivir como personas, viajeros, que vamos de paso. Esta tierra no es nuestra ciudadanía está en los cielos, que es nuestra patria celestial. No nos aferremos a las cosas materiales de esta vida. Alguien una vez dijo, lo que gasté, tenía. Lo que guardé, perdí. Lo que repartí, tengo. Quiero volverlo a repetir, me encantó esta frase. Lo que gasté, tenía. Lo que guardé, o aquello que atesoré, perdí. Pero lo que repartí, tengo. En cierta manera, así hay que vivir la vida. No hay que aferrarnos a las cosas materiales. Cada vez que nosotros damos a los necesitados, a los pobres, cuando somos personas que bendecimos a la iglesia, en realidad eso es lo que nos queda a nosotros. Eso es hacer tesoros en los cielos. Cuando vivimos para dar, porque lo hacemos para agradar al Señor. Entonces, pero la mejor manera de vencer el temor de la muerte es creer en Él firmemente en el Señor. Entre más te fortalezcas en el Señor, menos temor tendrás de la muerte. Mis hermanos, camina con Dios. Nunca se aparte tu comunión con Dios. Si has descuidado tu relación con Dios, si has dejado de ir a la iglesia, que aunque ahorita obviamente no estamos yendo físicamente, pero sí lo estamos haciendo a través de este medio, que no faltemos a nuestras prédicas, que de alguna manera tengamos este tipo de comunión un poco rara, pero nos sirve para seguir escuchando de la palabra del Señor. Leer la Biblia, orar todos los días con nuestro Dios. Nunca debemos perder nuestra comunión con Dios. Mis hermanos, como hace un año lo dije, posiblemente por ciertas circunstancias, persecución, porque el gobierno nos persiga, o como esta pandemia, podemos dejar de congregarnos, sí. Y como se los he dicho, es lo último que a veces yo quisiera hacer. Quisiera yo estar este domingo allá en la iglesia todos juntos, compartiendo, conviviendo físicamente con cada uno de ustedes. Pero lo que nadie nos puede quitar es nuestra relación con Dios.
Si alguien no tiene relación con Dios, perdió todo. Podemos dejar de ir a la iglesia por estas circunstancias, sí, pero nunca perder nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. ¿Y cómo sabemos que tenemos comunión? Porque seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia. Mi hermano, ¿necesitas que Dios te hable? ¿Necesitas una guianza? ¿Necesitas un consejo? Necesitas solamente abrir la Biblia. Dios está aquí hablándonos fuertemente. Nadie puede decir que Dios no habla. ¿Cómo es que Dios nos habla? Cada vez que tú abres esta Biblia, la empiezas a leer, la empiezas a estudiar, la empiezas a meditar, y seguramente Dios tiene una palabra para tu vida. Pero si esta Biblia permanece cerrada, Dios no va a hablar, obviamente. Hemos perdido entonces esa relación con Dios. Entonces, siempre mantén esa relación, siempre pon tu mirada en las cosas del cielo, no en las cosas que vemos, no en las cosas terrenales, no en las cosas temporales, sino en aquellas cosas que son eternas. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Mis hermanos, pues ¿qué me resta decirles? Que busquemos a Dios más en estos tiempos, más. Mucha gente que conocemos, mucha gente que hemos conocido, familiares cercanos, desafortunadamente se nos ha ido, se nos han ido de esta vida. Pero ¿cómo decir que descansen en paz esas personas si nunca buscaron de Dios? Mi hermano, si el día de mañana no estamos en esta vida, si nos toca no vivir dentro de 1 año o 2 años, que alguien pueda decir, descanse en paz. Porque verdaderamente cuando alguien muere en el Señor, así como dice esa frase, en verdad está descansando en paz. Pero no así para aquella persona que no ha procedido al arrepentimiento, que no está buscando de Dios, que no está viviendo para agradar a Dios, y que si tú, mi hermano, llegas a morir, no podremos decir sinceramente, descanse en paz. Por eso, felices las personas que tienen un lugar tan bendito y preparado en las moradas celestiales que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Mis hermanos, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, pero no importa el día en que nos llame, hay que estar listos y preparados. Oremos, mis hermanos. Padre, esta mañana te doy gracias, porque yo sé, Señor, que de repente es complicado hablar, Señor, de la muerte, pero sabemos que algún día nos vamos a enfrentar con ella, nos vamos a topar. Que este tema, Señor, nos sirva para reflexionar y entender, Señor, que no somos personas eternas, que estamos de paso en esta vida y que solamente, Señor, morir es un trámite que cada uno vamos a tener. Algunos para condenación, pero otros para vida eterna, Señor. Y esa es mi oración, Padre. Este es el tema, lo importante de este tema, Señor. Que cuando muramos, en realidad, murimos estando preparados, Señor. Porque en vida, Señor, supimos arrepentirnos. Entender, Señor, que lo más valioso que podemos tener en esta vida es tenerte a ti, Señor. Todo lo que tenemos, las cosas materiales, las vamos a dejar. Nada nos podremos llevar, Señor. Lo único, Señor, que vale la pena es tenerte a ti, Señor. Por eso esta mañana yo oro, Padre, por aquellos que tienen temor a morir. Por aquellos que están inseguros. Inseguros porque no están bien su relación contigo. Inseguros, Padre, porque están coqueteando con el pecado. Porque siguen, Señor, con las cosas de este mundo. Y yo te pido, Padre, que tú hagas ese llamado, Señor, para que aquellos, Padre, que han enfriado su relación, aquellos que han descuidado, Señor, su vida espiritual, o la puedan, una vez más, Señor, dirigir hacia ti. Que hoy, Señor, volvamos a buscar tu rostro, tu presencia, Señor, para que podamos estar listos, Señor, cuando tú nos llames, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. Pues mis hermanos, les damos un saludote desde aquí.
amen a sus familias, aprovechen estos tiempos para convivir con nuestros seres queridos. Lo más importante es este tiempo que Dios nos da de vida para aprovecharlo al máximo, sea que vivamos o que muramos, como dice Pablo, del Señor somos. Y espero que así sea en su vida. Dios me los bendiga.